Confusión respecto a templos y a iglesias. Templos de Dios. Dios solamente diseñó, construyó y habitó en dos templos: el tabernáculo en el desierto y el templo de Jerusalén. Los templos construidos por personas son lugares donde Dios no habita. El propósito de los templos de Dios fue enseñar sobre Dios y adorarlo. El propósito de los templos humanos es hacer guerra contra Dios, negociar con las almas, olvidar a Dios y su propio beneficio. La iglesia de Dios y las iglesias de personas. La armadura de Dios ha sido concedida por Dios a todos los salvados desde el instante cuando Él salva a personas. La armadura de Dios no la tienen las iglesias de personas, no se la han podido poner todavía. La cantidad de iglesias de Dios es una sola. La cantidad de iglesias de los hombres son muchas, son incontables. La iglesia de Dios es edificada por Dios, quien es el evangelista y el pastor. Las iglesias de personas son edificadas por personas, evangelistas, falsos pastores. El evangelio de la iglesia de Dios es que Dios perdonó todos los pecados de toda la humanidad. El evangelio de las iglesias de personas es que no solamente somos salvos, sino que también somos santificados y avivados. Esto es tomado del internet. Las explicaciones de la palabra de Dios, Dios por medio de la misma Biblia lo hace. Las explicaciones en las iglesias de personas son interpretaciones de grupos o de personas mediante exégesis, hermenéutica, teología. La iglesia de Dios es guiada únicamente por Dios mismo. Las iglesias de los hombres son guiadas por personas de los infiernos. Instrumentos de Dios somos todos sus miembros de la iglesia de Dios. Instrumentos de Dios son los unos en las iglesias de los hombres. La iglesia de Dios es invisible, porque nadie puede conocer el corazón de personas. Las iglesias de los hombres son visibles por los milagros, por la riqueza, por el poder, por la hechicería. La iglesia de Dios no está bajo leyes. Las iglesias de los hombres sí tienen más de 613 mandamientos. Las iglesias de Dios, la iglesia de Dios no hace milagros. Las iglesias de hombres sí hacen muchos milagros. Quien obra en la iglesia de Dios es solo Dios quien hace el 100%. Quienes obran en las iglesias de personas son las personas que creen, se salvan, se arrepienten, se santifican, cumplen leyes y mandamientos, ofrendan, piden perdón, ayunan, etc. En la iglesia de Dios, Dios es el único pastor. En las iglesias de los hombres hay muchos y falsos pastores. La iglesia de Dios, por ser obra de Dios, es perfecta porque ha sido limpiada con la sangre de Jesús. Las iglesias de los hombres son imperfectas, niegan la obra de Dios de hacer perfecta su iglesia. Salvación de la muerte espiritual natural. Dios es el único Salvador. En las iglesias de los hombres, las personas se salvan a ellas mismas. Ellas deciden creer, se arrepienten, se confiesan, etc. La iglesia de Dios sí es santa. Las iglesias de los hombres no. Están en proceso de santificación que nadie ha alcanzado jamás. Las personas de la iglesia de Dios tenemos el sello de Dios. Las personas de las iglesias de los hombres tienen el sello de los infiernos. Los textos bíblicos
que usa la Iglesia de Dios son los textos en hebreo y griego. Los textos bíblicos que usan las iglesias de los hombres son las traducciones erradas. Ahora, cristianos humanamente visibles. Aunque no conocemos el corazón de las personas, podemos pensar que son cristianos aquellos quienes declaran haber sido hechos creyentes en lo que está escrito en todos los textos bíblicos en hebreo y griego. Y que quienes, como instrumentos de Dios, permanentemente son hechos dar el fruto de anunciar a Dios.